Amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Blanquiazul. Como siempre, con un invitado de lujo, leyenda del Pachuca, actualmente auxiliar técnico del Pachuca Femenil. Sergio Santana, ¿cómo estás? Qué tal? gusto ¿Cómo tenerte estás? con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al podcast Blanquiazul para contar muchas historias, ¿no? ¿Tienes bastantes? Debe haber alguna por ahí. No, seguramente sí, ¿no? Sergio, si hoy vemos la infraestructura del Club Pachuca y si hoy hablamos de los Tuzos y lo que se habla en México, que es un equipo formador, que es un equipo que le da oportunidad a los jóvenes, pero si hay alguien que abrió camino, estás tú, ¿no? Están varios jugadores que tuvieron que picar piedra para poder decir que hoy Pachuca es un equipo formativo. Pues por fortuna y qué bueno que Pachuca empezó a hacer eso, porque como dices tú, yo creo que no más en Pachuca anteriormente, ¿no? Sino Sí, en en todos lados, ¿no? Sí. Tuvimos la fortuna a lo mejor de ser los primeros de formados aquí en Pachuca, ¿no? Digo, no es lo que es ahorita, que había una estructura tan así en fuerzas básicas, Sí. pero bueno, ya empezaba, ¿no? Porque no sé si recordamos que estaba peleando el descenso. Sí. Y entonces, pues ya cuando se normalizó todo, pues es cuando empezó a ser prácticamente pues, la institución que se fue formando hasta lo que soy. ¿Cómo era antes? No, bueno, a mí no me tocó aquí. Que había. No, bueno, me tocó cuando empezaron a hacerlo, después me fui, Sí. pero antes pues, no entrenamos aquí, entrenamos en el Estadio Revolución Sí. y en un campo que le decían Las Palomas. Uh-huh. Y ahí era donde nos prestaban, bueno, donde íbamos. Sí. Empezamos, no sé si tocó que antes era como que estaba muy independiente de las fuerzas básicas de lo que era el Club Pachuco, Equipo. porque era el gobierno que Claro. lo sustentaba y estábamos en la unidad deportiva. Uh-huh. Entonces también nos tocó ahí, prácticamente ahí empezamos con la Casa Club, Okay. entrenar ahí. Y después ya cuando pues, jugamos con el primer equipo, subíamos, pues ya íbamos a esos campos que te dije anteriormente. ¿Y cómo llegaste a Pachuca? ¿Cómo fue Yo me vine a probar acá. Okay. ¿Qué año? Vinimos, ¿qué será? En el 97, por ahí yo creo. Okay. Creo, si mal no recuerdo. 97, Ajá. 96, 97. Venimos 5 chicos de Río Grande, Zacatecas. Ajá. Nos invitó Enrique Vadillo. Sí, claro. Aquí estaba también, que fue muy parte a lo mejor también de la historia de Pachuca, porque Sí. era de que estaba en un programa de televisión con el Che. Con el Che Ventura, claro. El Che Ventura, así es que con él nos invitó porque él es de allá. Uh-huh. Y bueno, él nos apoyó muchísimo y de ahí fue que me quedé aquí. Y bueno, pues ya lo demás. ¿Tú ya jugabas en Río Grande? En Era amateur categoría? totalmente. Okay. Era totalmente amateur. Ajá. Venimos totalmente amateur. Digo, no había una formación como tal. Pues ahí se tiene que formar uno en el la barrio. Calle. Sí, es muy diferente porque llegando acá, pues no hay nada que ver. Claro. A todo lo que ya los demás tienen un avance en todos los conceptos. Nosotros no conocíamos ni los conceptos básicos que eran del fútbol, pero pues a lo lírico, pues algunas se nos pegaron, así es que... ¿De qué jugabas? Delantero. ¿De delantero siempre? Siempre delantero. Ajá. Siempre jugué delantero en Zacatecas, hasta llegando acá, bueno, ya después, ¿no? Después de mucho tiempo, Sí. Empezamos a... Bueno, cuando empecé, donde me pongan, ¿no? Claro. Sí, decía Aguirre, De ponte de lateral, lateral, de lateral, ¿no? Ponte de volante, de donde sea, pues, Sí. donde te pusieran era... Okay. Pero mi posición natural siempre fue delantero. ¿Y cómo recuerdas tu infancia ahí en Río Grande, Zacatecas? ¿Siempre pegado un balón? Siempre, cómo? toda la vida. Okay. Desde que yo tengo uso de razón, siempre me gustó la pelota. Algún regalo, una Navidad, siempre era un balón. A la escuela siempre llevaba un balón. Salíamos de recreo, de receso o en algún momento libre. Balón a jugar siempre. Okay. Siempre fue, digo, la verdad que nunca me imaginé que se pudiera dar ese sueño. Sí tuve siempre el sueño y siempre dije, algún día voy a jugar en primera división, Okay. que en ese momento se va muy lejos porque Sí. está difícil y más en Río Grande donde no... Bueno, yo soy de una comunidad que se llama Progreso, Okay. que pues mucho menos, había alguna visoría, o sea, no había, más bien. Claro. Como lo hay hoy que pues van y te buscan, ¿no? Antes tú tenías que buscar al club. Claro. Entonces, pues ahí siempre fue. Después pues fui saliendo y me fueron viendo y fui creciendo, ¿no? Entonces hasta cuando llegamos acá pues ya fue un poquito más formal. ¿Y la familia qué te decía, no? Porque de pronto no estudian. No, siempre, fíjate, ¿sí? bueno,
Fíjate, hay una anécdota y esta se la recuerdo siempre a mi mamá, porque mi mamá, siempre me apoyaron y todo, pero yo siempre le decía, mamá, algún día, cuando veamos la televisión, veamos los partidos, algún día me vas a ver ahí. Okay. Sí, hijito, se vale soñar. Irónicamente lo decía, ¿verdad? Okay. Porque pues ella se le hacía muy complicado y muy difícil, ¿no? Y entonces hasta ahora se la recuerda. Lo recuerdo. Y, siempre me apoyó, ¿no? Siempre me apoyó después, cuando ya me dio la oportunidad de venirse para acá. Me encantó ella con mi papá, toda mi familia. Entonces, pues ya cuando vine para acá, pues sí, me apoyaron, te digo, junto con el ingeniero Enrique Vadillo. Claro. Y gente de Río Grande también en el equipo que yo jugaba ahí, Oche y Quique se llamaban ahí. Ok. Si es que... Cuando llegas a Pachuca, Sergio, en ese 97, 98, bien lo dices, el equipo venía acarreando ascensos, descensos, tratarse de mantener en primera división. ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos aquí en Pachuca? ¿Cómo era vivir lejos de la familia, extrañando el hogar, la comida, los hábitos? No sé, ¿cómo lo viviste? Pues siempre es lo más difícil, ¿no? Lo más complicado, extrañas todo. Tanto como esto, la familia, los amigos, la comida, las costumbres, la novia o lo que sea. Claro. Pero siempre estuve convencido yo que la oportunidad no la podía dejar pasar porque era mi sueño, desde que yo tenía desde chico. Así es que, pues, a veces toca llorar, toca llorar en silencio, como le llaman, o te vas en solo para poder aguantar todo eso que extrañas prácticamente, claro. ¿No? Porque sí extrañas bastante. Entonces, pues digo, nos tocó la fortuna de que después Pachuca ya tuvo, vamos a ponerle así, que se quedó en primera división, que nos salvamos porque ya estábamos nosotros en fuerzas básicas y me acuerdo que el descenso nos lo salvamos con Atlante. Sí. Atlante, sí, en la Azteca, que fue toda la gente de acá de Pachuca a apoyar. Y de ahí se normalizó un poquito más, después se vinieron mejores épocas, con grandes jugadores también, ya que iban de salida, pero que habían sido figuras en su momento y que la verdad que le hicieron mucho por este club. Ahorita que mencionas eso de llorar en silencio, de sufrirle, platicamos incluso en el podcast con Blanquiazul también con Fausto Pinto, que si eran bodegas literal, ¿no? Literas, no que tenías tu cuarto como hoy en día en el alto rendimiento Tuzo, y de pronto escuchabas los llantos de los mismos compañeros, jugadores que tenían 10, 12 años, 15 y querían tirar la toalla, ¿no? Era realmente muy, muy complicado en ese tiempos. A mí no me tocó tanto jugadores tan jóvenes, porque no sé si recuerda, anteriormente el que debutaba a los 20 era joven. Muy joven. Era joven, sí. O sea, podías debutar hasta los 25. Sí, claro. Pero sí era una etapa complicada, dura, porque como tú, prácticamente era una bodega y con literas, así tal cual. Tal cual, no había divisiones, no había nada, escasez en comida, sí, pues sí nos daban también, pero a veces había agua, a veces no, a veces caliente, a veces fría, como pudiera. Así es que nos tocaron épocas difíciles, duras, pero creo que también eso nos ayudó en ese tiempo, bueno, hablo por mí, a formarnos de distinta forma. Digo, hoy qué bueno que todos los jóvenes tienen todas las posibilidades que les da el club. Claro. No digo que esté mal, pero creo que a veces les falta un poquito más de sufrirla, ¿no? Sufrirla, sí. De sufrirla, digo, bueno por ellos, pero tienen que, yo creo que bajarse un poquito de todo lo que les da el club, ¿no? Porque les damos todo. El club nos da todo ahorita hoy en día. Muchas veces no alcanzamos a comprender, ¿no? Lo que tuvieron que hacer muchos futbolistas para poder llegar, ¿no? Desde casa a lo mejor le sufrieron, no había los recursos necesarios, y llegar y picar piedra, y llegar y tratar de ganarse un lugar. No teníamos vestidor. O sea, el primer equipo sí, los jugadores de primera división sí los quitamos, los utileros así te lo puedo decir y no tengo ningún, porque los que están ahorita son los que han estado siempre, nos daban la ropa y tengan, cámbiense donde puedan. Okay. Afuera, pues prácticamente en las gradas del Estadio Revolución o en las Palamas era un campo, pues ahí afuera donde pudieras. Okay. O era prácticamente así, o sea, no teníamos ningún beneficio nosotros. Sí era complicado. Ninguno. Los jugadores que ya estaban, iba uno a entrenar y te mataban, te la ponían acá en la... ¿Sí? Mínimo salías de un entrenamiento, alguien salía roto con sangre y todo. ¿En serio? Era duro, era pesado. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían que si iba alguien, pues le iban a competir y a ganar un lugar, ¿no? Claro.
Era muy difícil, pero digo, pues yo creo que... ¿Recuerdas alguna en específica? Así que no, pues son muchas todo. Bueno, vidrio, ¿qué te digo? Se lo hizo a Palencia cuando ya... Imagínate qué no nos hacía a nosotros. Sí. Imagínate. Sí. O sea, y los jóvenes quedaban pues calladitos. Nomás le respondíamos a Aguirre, nos daba una regañada. Claro. Nos tocó la difícil con Aguirre porque Aguirre también no era de que le gustaban los jóvenes. Ok, sí. No, él era... Porque a lo mejor Jesús le decía, hey, tenemos que sacar, Pero después nos las recriminaba a nosotros, nos las ponía todas, que sus jóvenes, Jesús, siempre. Difícil. No, muy, muy complicado nos tocó. Pero, pues, digo, bien, bonito, a final de cuentas, pues claro. Agradecido porque todo eso te sirve, ¿no? A formarte y a crear esa personalidad, ese carácter que a lo mejor necesitas en el fútbol. ¿Cómo fue el acercamiento ya a Primera División? Fíjate que yo tuve la fortuna de que yo llegando aquí al mes me llevaron a Primera División. Okay. A entrenar, obviamente, sí. ¿No? Había varios lastimados, y no había delanteros, claro. Necesitaba, igual me ponían donde... Sí, donde pero soy sincero, yo cuando llegué a un mes, pues te digo, venía del barrio prácticamente, sí. Iba a meter una pelota, iba y la recogía a 3 metros, hasta 6, porque sí, claro. te tiraban unos pases... Pues como lo que es en Primera División, hoy no estaba acostumbrado a eso, sí. Pero pues fui mejorando, en las tardes libres siempre me iba a alguien, no me acuerdo ahorita quién fue el que me decía que a una pared con un balón, y acá en la unidad deportiva siempre me iba a una canchita que había de rápido, con la pelota, y ahí fui mejorando, pues porque yo estaba convencido de que lo iba a lograr y esa oportunidad que se me había presentado, pues no lo iba a desaprovechar. ¿Y el técnico ya era Javier Aguirre? Sí, Aguirre siempre fue, ¿no? Siempre fue. Y en ese se consigue el título del 99. ¿Tú todavía, como jugador de fuerzas básicas, te tocó? Ya estaba más en el primer equipo. Sí. Digo, a veces, creo, también no salía a banca ninguna vez, nomás nos llevaban a entrenar y a completar. Sí. Prácticamente sí, ya estábamos más considerados, pero no fue, nos tocó, o nos pudo haber tocado, no le costaba nada llevarnos a Aguirre para que nos tocara la medalla, pero no nos llevó, claro. Así es que no nos tocó ahí, pero ya estábamos en ese trance, vamos a ponerle así, sí. De que nos pudo haber tocado, y ya después pues, ya nos tocó todas las buenas. Las buenas. Te toca debutar, de hecho, al año siguiente, ¿no? En el 2000. En el 2000. Exactamente, y después, las últimas jornadas de ese torneo, viene todavía el invierno del 2000, pero donde te afianzas es ya finalmente hasta el 2001, ¿no? Sí, en el 2000 debuté en mayo del 2000, el 7 de mayo creo, si no mal no recuerdo. Sí. Entonces, ahí todo ese torneo salía a banca, de pronto entraba un minuto o nomás, casi no entraba porque era nomás de relleno, sí. La verdad, Aguirre nos llevaba así prácticamente. Okay. En el 2001 ya empecé a tener más participación. Te digo, yo lo digo porque desafortunadamente, pero afortunadamente para mí, pues yo empecé cuando falleció Pablo Hernán Gómez, tuve más oportunidades, pero digo, pues yo tuve que estar preparado para aprovecharla, ¿no? Desafortunadamente fue de esa forma, pero pues yo estuve siempre preparado a eso. Entonces de ahí me fueron dando más oportunidad. Sí. En el 2001, en la semifinal, Aguirre ya me puso como titular contra la América, creo. Sí. En aquella liguilla, no me acuerdo si empezando la liguilla o en semifinal. Creo que en liguilla empecé, en los cuartos, creo. Okay. Y esto también te digo, hay que estar siempre preparado porque nunca se sabe. Ajá. Yo no juega titular, pero estaba Pedro Pineda siempre llegaba tarde. Aguirre siempre le decía, es que tienes que llegar esto, que el otro. Le valía. Entonces empezó la liguilla y me dijo, no vas a jugar tú, vas a jugar este. Y yo, entonces pues me tocó y ahí perdimos la final contra Santos, en el 2001. Sí, hay que estar aprovechando las oportunidades, siempre estar listo para poder tomarlas y de ahí empezar pues una carrera que se ganaron varios títulos, Sergio. Ese torneo o ese año del 2001, después de que se pierde la final contra Santos, llega después la revancha, ¿no? La otra final inmediata contra Tigres del 2001. Sí.
Ahí ya estaba Alfredo. Estaba Alfredo Tena, llegó, entonces... ¿Y ahí la relación con Alfredo cómo fue? Fíjate que yo cuando se fue Aguirre a la selección, yo dije, ay, pues ya como quiera, Aguirre era un hijo de su... Así como dice él con sus palabras, era un hijo de puta, la verdad, con nosotros. Sí. Pero ya te conocía. Claro. Ya sabía y te había dado la oportunidad, entonces yo dije, se fue, va a llegar alguien nuevo, a lo mejor ya no me da el mismo seguimiento, las mismas oportunidades. Sí, claro. Entonces dices, bueno. Pero pues siempre tienes que estar tú listo y preparado y prepararte siempre para lo que se pueda afrontar y llegar, ¿no? Entonces llegó Alfredo, me siguió dando oportunidad. Con él fue con el que, digamos, más aprendí porque él fue el que me puso más trabajos específicos a mí porque a lo mejor me dio condiciones de uno, de otro. Claro. Y entonces, pues con él ya fui titular todo el torneo. Sí. ¿De dónde jugabas? De 9. De 9. De 9. Precisamente fue con Silvani, que llegó. O sea, jugaban los dos. Sí, jugamos los dos. Entonces, pues ahí con él me fue bien todo el torneo y de ahí fue... Digo, mira, por ejemplo, a mí siempre fácil me decía, es que Andrés también era. ¿Qué les puedo platicar? Sí, claro. Entonces, cuando iba con él a platicar o a firmar un contrato, siempre me decía, es que mira, que esto, que el otro, que van a venir extranjeros. A mí no me importa que traigan extranjeros, tráeme los que quieras. Yo sabía que yo iba a terminar jugando. Porque pues con el trabajo, con lo que siempre, si tú entrenas siempre, bien tarde que temprano te va a llegar tu oportunidad. Si no bajas los brazos, si no desistes, va a llegar. Si te pones de malas, pues obviamente das oportunidad al entrenador de que no te meta. Sí. Entonces, y fácil siempre decía, cabrón, siempre me lo dices y siempre lo cumples. Cada torneo me decía lo mismo, es que va a llegar un extranjero, a mí no me importa que llegue un extranjero. Sí, claro. A lo mejor no empezaba jugando, pero terminaba jugando. Oye, Sergio, y ahí en ese 2001, cuando se consigue el campeonato, ¿ya te sentías como ya firme en primera división? Empecé, yo creo que ya terminó ese 2001 ya. Sí. Ya, porque ya tenía un torneo. Bueno, ya tenía el anterior con Aguirre, bueno, no todo, claro, pero ya había jugado la liguilla. Sí. Y a mí lo que me ayudó mucho, ¿sabes qué? A madurar, que yo tuve siempre compañeros ya grandes, mayores, que iban ya de salida, entonces ellos me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, me decían cómo comportarme, qué hacer con esto. Entonces, y encima que me dio toda la confianza de que habíamos llegado a una final, había hecho gol en semifinal, había hecho gol en la final, entonces siguió, no era, metía muchos goles, pero pues metía 5, 6 o 7 por temporada. Entonces ya iba yo agarrando más confianza. En el 2001 llegamos a la final nuevamente, hice gol también, la perdimos. Digo, la ganamos, ahí fue cuando la ganamos contra Tigres. Sí, en 2001. Sí. Con 2001. Y después en el 2002 también seguimos igual, el mismo equipo, ganamos la Campeón Conca. De CONCACAF, sí. Entonces, yo fui agarrando mucha confianza, fui haciendo más goles, y se fueron dando las cosas. Y te digo, Alfredo fue el que me ayudó mucho a mi crecimiento, porque él hablaba mucho conmigo, él me ponía, te vuelvo a decir, trabajos específicos en cuanto a definición, en cuanto a cómo moverme, en cuanto a cómo rematar, todo. Y en cuanto a lo mental, Sergio, porque de pronto hay muchos casos en Pachuca, en todo el fútbol mexicano, en todo el fútbol mundial, donde empiezan a llegar pues las buenas actuaciones, los títulos, titularidades, buenos contratos también, ¿no? ¿Cómo trabajaste eso en cuestión mental? Mira, antes no teníamos psicólogo. Sí. Antes no había nada de eso. Hoy claro. Nada de coaching. Estamos en la gloria y los muchachos, qué bueno que tienen todas esas herramientas. El club ahorita les pone todo. Antes no teníamos eso. Yo te digo, por fortuna tenía compañeros que me llevaban. Me hablaban bien, me daban consejos. El mismo Jesús, Fasi, Armando, todos los de la directiva, siempre como dices tú, pues yo era joven. Te mantenía y me dicen, a ver, salió esto en el periódico, no te la creas, en una revista, tranquilo. Iban, te hablaban y te decían, no te me subas. Quieras o no, pues hay algo alguna vez que, claro, pues que te la crees y te subes un poquito, ¿no? Sí. Pero pues te la bajan de volada, te lo bajaban pues en ese entonces, a ver, tranquilo, cálmate, apenas vas empezando, tienes un torneo, qué sé yo. Y aparte te digo, pues nadie te hace. Sí. Te tenías que hacer tú. Te las tenías que ver. ¿Cómo? Y aparte, cómo vienes también preparado desde tu casa también, ¿no? Sí. Yo siempre fui de una familia muy humilde. Okay.
lo sigo siendo y siempre sabía lo que yo quería. Digo, llega un momento en que sí te sube, pues sí, eso es normal. Creo yo que es normal. ¿No debería? Pues no, pero claro, es normal. Hoy lo vemos, hasta hoy lo vemos teniendo los psicólogos, tenemos los coaching, tenemos claro, todo lo que, las herramientas que tienen lo vemos todavía. Entonces, pues antes mucho más. Que aquí en Pachuca era cuando iba creciendo, que Sergio Santana, que el Golden Boy, que esto, que el otro, te habla Jesús, a ver, ven, chiquito. Apláquese. Okay. No se la crea, no esto, no lo otro. Sí. Que vienen entrevistas, no puede darlas. Okay. No puede. Siempre cuando hay entrevistas al club, pues... O sea, siempre hubo un acompañamiento. Sí, siempre. Sí, digo, no es lo que es ahorita, pero siempre hubo un acompañamiento de... Pues no había muchos jóvenes que sí, no, salíamos. Yo puedo decir que yo creo que fui el primero que salió aquí de Fuerzas Básicas de Pachuca. Sí, el primero. Si no, estaba Cesario Victorino que venía. Exacto. Que venía, ya creo que yo llegué un poquito más formado. Sí. Pero creo que también. Después vino Fausto, Jaime, Orozco, vinieron varios más. Pero yo creo que yo fui el salido de aquí de Pachuca, pues, porque Cesario ya llegó, creo que venía de Cruz Azul. Sí, ya venía con cierta formación. Con cierta formación, entonces yo creo que fui el... ¿Y recuerdas algún compañero que te haya ayudado a eso también? Digo, todos. Que tú lo vieras como ejemplo de, mira, él se comporta así dentro y fuera de la cancha. Es que el fútbol, creo yo, mira, a mí me dicen que el fútbol ha cambiado, el fútbol no cambia porque sigue siendo igual. Uh-huh. El fútbol evoluciona. Claro. Las personas evolucionan, todo, ¿no? El juego en sí. El fútbol sigue siendo igual. Entonces, pues, nada más que hoy te dan mucho más herramientas. Sí. Entonces, digo, a mí me tocó, por ejemplo, de compañero Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, o sea, pura leyenda. Pura que ya venía, habían jugado mundiales, habían sido figuras en selecciones, en sus equipos. Claro. Entonces, a mí me ayudó mucho todo eso. Sí. En cuanto, te digo, y a formar mi carácter y mi personalidad, pues, las chingas que te metían, Vidrio, Rivarola me tocó, Roetti, o sea, puro que te la tiraba al cuello. Sí, claro. Entonces, pues, ¿qué? Levántate, me sigue, y cállese, no diga nada. Entonces, y Aguirre, pues, ¿qué te puedo decir? Uh-huh. Aguirre también como entrenador, cállese y siga. ¿Tú le respondías a alguien de los mayores? Te iba peor con el entrenador. Sí, ¿verdad? Sí. Se respetaban mucho. ¿Cómo lo veías antes? ¿Se respetaban más antes o se siguen respetando las jerarquías en ese sentido? Mira, antes el primer equipo se protegía mucho. Okay. Se protegía mucho porque, pues, obviamente iba alguien y a alguno iban a sacar seguramente. Sí. O sea, entre ellos se protegían y decían, dale. Sí, claro. Dale. No sabías que a lo mejor sí era un defensa. No sabías si era un... Antes no era de que el delantero por delantero. Uh-huh. O sea... Antes no era así porque no había mucho. Sí. No había tanto. Pero si veías un joven que venía avanzando... Que venía, no sabías si iban a sacar un medio, si iban a sacar un defensa, un lateral o un delantero. No sabías. Entonces ellos se protegían mucho en eso. Hoy te digo, hoy se respeta mucho. Uh-huh. No estoy, desconozco y nomás a la vista tampoco. No, tengo mucho tiempo que no estoy en contacto con un... Nada más a lo que se escucha, claro, y a lo que te platican, ¿no? Sí. Antes no es. A los chavos no podíamos llegar media hora antes. Tenemos que llegar una hora antes. Okay. No te dicen, tienes que llegar a esto. Llegas a la hora que quieres, nomás antes del entrenamiento. Okay. O sea, es así. Antes era así. Yo te digo, y qué bueno. Tenías que ir a vestirte. No tenían nada. Qué bueno que hoy, te digo, tienen todas esas herramientas. Claro. Qué bueno, les ayuda y que las aprovechen. Eso es lo importante, que aprovechen todas esas herramientas y todo lo que... En este club, pues mira lo que es. Sí, claro. Mira lo que es ahorita, todas las canchas que hay, cómo las tienen. Sí. Tienen cada quien su vestidor, casi es una cancha para cada categoría. O sea, estamos, la verdad... en la gloria. O los jugadores están en la gloria, la verdad. Sí. Nosotros como integrantes de los cuerpos técnicos también, la verdad. Claro. Oye, Sergio, a ver, vino Aguirre, Tena, Vucetich, ¿no? También titular con Vucetich, campeonato del 2003. Luego vino Romano, también eras titular, también, ¿no? O sea, venían entrenadores y seguías apareciendo tú en los estelares.
Sí, vino Bucetich, también nos tocó volver a ganar a Tigres. Sí. Pues, los Tigres son nuestros hijos. Sí, ¿verdad? Sí, son nuestros hijos. ¿Cuál disfrutaste más? Fíjate, yo disfruté más el segundo. El segundo. Te voy a decir por qué. Porque a mí el primero, como lo fue muy rápido a mi debut, porque pues fue prácticamente al año o menos, pues a mí se me hizo algo normal. Que no era normal, ¿por qué? Ahí me decían los jugadores creativos que teníamos, sí. Esto no es normal, ¿no crees que es fácil ganar un campeonato? No, pues no para Pero nada. Pues a mí me tocó la fortuna de serlo y siendo claro. Titular. Sí. Y entonces, marcando gol. Y marcando gol. Entonces, en el de ida marqué gol en el de ida. Y luego viene Bucetich, pues entonces volvemos a quedar campeón, siendo titular. Pues lo disfruté más. Dije, no, pues sí, entonces hay que disfrutar. Ya de aquí en adelante disfruta porque no es fácil, obviamente. Sí. Después te vas dando cuenta que no es fácil llegar a una final. ¿Y cuántos jugadores había en ese entonces que habían tenido un bagaje impresionante y nunca habían podido ser campeón? Oye, y en ese 2003, y hemos platicado con muchos jugadores que pertenecieron a esas generaciones, decían, es que se hablaba, no, el 2001 fue un golpe de suerte, venía la revancha en el 2003... Y vino el 2003 y la misma situación, ¿no? Triunfo en San Nicolás de los Garza, la vuelta olímpica ahí en el Volcán. Muchos le llaman suerte. Muchos, sí. Puede ser. ¿Se te presenta? Puede ser. Claro. Pero, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que estar preparado para poder aprovechar esas cosas. Del equipo en ese entonces, no es que fuera suerte, sino que a lo mejor no era de los favoritos. Exacto. Entonces, pues nunca creían en Pachuca. Sí. Entonces nosotros a lo mejor no teníamos esa presión, pero teníamos la gran oportunidad de hacer historia y de ir creciendo y haciendo hasta lo que hoy es este club. Sí. Entonces nosotros nos tocaron entrenadores muy buenos, jugadores excelentes y un grupo dentro y fuera de la cancha también espectacular. Sí. O sea que te exigías, que si alguien aflojaba, te estaban chingue, tienes que apretar, no tienes que aflojar, no te dejaban salir. O sea, salir de esa... Sí, esa sintonía, de ese ritmo. Claro, te da sintonía, sí. Exactamente, porque si uno no toca bien, nos desentona, claro. Pues no va bien el equipo. Entonces nos tocaron épocas muy, muy padres, muy buenas, con compañeros, te digo, exigentes, sí. que no te dejaban... apagarte, que si no jugabas, pues el que no jugaba, pues oye, pues tienes que meter más, ¿no? Claro. En un podcast anterior también platicamos con Gabriel Caballero y decía de ese título del 2003 que de pronto la situación entre Buce y el Bofo quizá no era la mejor, ¿no? Y lo tuvieron que llevar por el camino, lo que dices, ¿no? Te metían para que Mira, Bofo llegó más bien porque no quería llegar. Sí. Venía de Morelia, venía como figura, él entrenaba aparte. O sea, todos en grupo, te lo juro así. Y él a 10 metros atrás. Ok. Pero llegaba a la hora de entrenar y entrenaba bien. Llegaba a la hora de jugar y pues lo hacía bien. Sí. Entonces, pues sí, a lo mejor no era que tuviera una relación con el grupo tal, pero llegaba un momento en que o entras o... Entonces, pues terminó ayudándonos. Sí. Terminó dándonos el título. ¿Disfrutaste más ese segundo contra Tigres? En un partido donde Tigres incluso hasta perdió la cabeza y te recuerdas hasta 3 expulsiones en ese partido, el cabezazo de Irenio contra Chitiba, o sea, sí ya había una presión extra de Tigres en ese sentido, ¿no? Pues yo imagino que sí, porque pues les habíamos ganado. Tigres siempre ya en ese entonces tenía grandes... ¿Sí? Equipos y grandes jugadores que iba ya también buscando eso, entonces la típica revancha, pues imagínate, que les volvamos a ganar allá, pues, bueno, fíjate el equipo que teníamos también nosotros, pues, o sea, era un equipazo, nomás con Calero ya con eso imponías en la portería, ya con eso en una final ibas ganando, ya con eso ya las defensas pues vidrio, espectaculares todos. Sí. Oye, Sergio, y hablabas también del tema de que te trajeron extranjeros y por racimos, ¿no? Incluso recuerdo aquella Libertadores, recordarás también, donde se refuerza el equipo con Cardoso, con el Pony, estaba Borghetti en ese tiempo en el equipo,
Y tú eras titular, ¿no? Seguías apareciendo ahí en el 11. Te tocó competir con varios compañeros, pero esa generación me llamó mucho la atención porque solamente duró 2 partidos, desgraciadamente, contra Chivas, que metes gol precisamente también en un partido contra Guadalajara en el segundo duelo, pero seguías apareciendo y te tocaron así varios. Pues sí, a mí, bueno, como estuve, vino Romano después vino José Luis Trejo, fue en ese entonces. Ahí con José Luis yo tuve ahí ciertos problemas con él porque se metía, no me metía ya, y yo también me equivoqué porque yo nomás quería jugar delantero y no quería jugar en otra posición, y él me decía ponte de volante, y nunca lo acepté hasta después, digo, ay, qué tonto, ¿no? Y terminé haciéndolo, al final de cuentas. Sí, claro. Terminé jugando de volante, como estuve en esa Libertadores con Cardoso, con el Pony que estaba del otro lado, y estaba Verón fue el que vino. Sí, Darío Verón. Darío Verón que vino a la central. Y desafortunadamente, como esto fue poco, fueron 2 partidos nada más, pero bueno, como dices tú, yo nunca, es que siempre me crié así y siempre, porque te lo juro, fácil siempre me amenazaba con eso. Siempre era su amenaza cuando iba uno a pelear un poquito el sueldo o algo. Es que ya no vas a jugar porque va a venir un extranjero, pues a mí tráeme los que quieras. Okay. Entonces, pues era siempre estar preparado, estar luchando y estar entrenando más, cada vez más para poder seguir, porque si no te preparas, pues no vas a llegar. O llegas y después das un torneo y al otro ya te la crees y vas para abajo. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, pues me tocó prácticamente todo lo sufrido de Pachuca y lo bueno de Pachuca también, porque después empezó a hacer la universidad, me tocó todavía. El hotel también me tocó, ya todo lo que es ahorita, pues no, pero me tocó vivir también todo eso. Sergio, vamos a hacer una pausa antes de continuar con el podcast para continuar con una dinámica. Hacemos varias dinámicas con nuestros invitados y vamos a armar tu 11 ideal. 11 ideal de jugadores con los que hayas compartido cancha. ¿De acuerdo? ¿En Pachuca nada más? No. En Toluca, Monterrey, Chivas, Selección Nacional, donde quieras. A ver, pero vamos a irlo armando. Este es el 11 ideal de Sergio Santana. Portería. Calero, sin duda. Ok, perfecto. Sí, sin duda. Defensas, ¿cómo vamos a jugar? ¿Con 5 o con 4? No, con 4. Con 4. Los 2 centrales. Ay, es complicado porque me tocó estar en equipos. Sí. Me tocó estar en Chivas con grandes jugadores, con Monterrey, o sea, me tocó. Ay. Aviéntatelos. 2 centrales que digas, estos tienen que estar sí o sí. Roetti me gusta mucho. Ok, Roetti y... Iba Santa. Perfecto. Lateral por la derecha. Ay. Sí, tuviste varios, bueno. Tuve a Osorio. Monterrey. El capitán Rodríguez. Sí, Alberto. Híjole. ¿Con quién te vas a decir? Con el capitán. Con Beto Rodríguez. Beto Rodríguez, lateral derecho. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Voy a poner a Ramoncito. Ramoncito Morales. Perfecto. Ay, es que hay muchos, pero bueno. Ya, ahí está. Ramoncito Morales. ¿El medio campo, 2 contenciones? 2 contenciones. O 1 y un media punta y 2 delanteros. A ver, vamos a poner 1 para que juegues con 2 delanteros. ¿Quién de contención? De contención. Me gustaba mucho cómo jugaba Poncho Sosa. Muy bien. Perfecto. Benjamín Galindo era otro. Sí, claro. Que lo dejé fuera. No puedo dejar fuera. ¿Lo vas a meter a los 2? Sí, claro, a Benjamín. ¿A Benjamín Galindo y a Poncho o sí, sacas a Poncho? No, a los 2. A los 2. Bueno, vamos a jugar con los ahí. ¿Volante por derecha? Me voy a poner a mí de volante por derecha. Órale, perfecto. Me voy a poner de volante. Muy bien. Sergio Santana por derecha, por izquierda. Ay, me voy a poner a... Ay, es que está difícil. ¿Quién pudiera ser? Está Llovi. Es que voy a dejar muchos afuera. ¿Puede poner banca también? Pues después nos ponemos, pero a ver, juégatela con alguien. Voy a poner a Llovi. A Walter Ayoví. Walter Ayoví. Correcto, muy bien. Delanteros 2, a ver. Voy a poner a Chupete y a Bofo. Chupete y Bofo. Sí. Perfecto. ¿Director técnico? Así me la pones. Esa sí me la pones muy complicada. ¿Quién podría ser?
Víctor Manuel Vucetich, perfecto. Tiene un buen manejo de grupo. Muy bien. Víctor Manuel Vucetich, entonces es el 11 ideal de Sergio Santana. Te pusiste de volante, ¿eh? Sí. Okay. Y no lo quería hacer. Y no querías. Oye, y sales de Pachuca en el 2005, finales del 2005. Vas para Chivas. ¿Cómo fue el cambio para ti? Sabes que fue muy bueno, te voy a decir por qué. Porque yo ya no estaba a gusto aquí en Pachuca. Okay. No por el club, sí, sino por el entrenador en el que estaba, porque había tenido yo ciertos problemas con él. Sí. Y problemas en el aspecto que yo también, pues era el máximo goleador en ese entonces del club. Ajá. Venía jugando de delantero, entonces me quería poner de volante y yo no quería. O sea, fue una decisión que yo también, que no fue buena la que yo tuve, ¿no? Porque yo decía, ¿sabes qué? No, si no me pones delantero no me pongas. Mal yo. Sí. La verdad, es lo que te digo, es donde a veces te sube y sí, cierto, sí, la verdad. Entonces yo no tenía razón para decir eso. ¿Por qué? Porque uno es profesional y lo venía haciendo, tío. Cuando empecé, pues me ponían de lateral y lo hacía. Entonces, sí, claro, yo ahí me equivoqué y lo terminé haciendo, a final de cuentas, es lo que te digo. Sí. Porque con él mismo, pues jugué de volante, sí, y me voy a... Yo ya estaba con él, ya tenía una relación mala porque también se empezó a meter en otros aspectos que no le correspondían, entonces ya había un choque con él. Okay. Entonces, pues ya, para mí, pues era... Y Chivas, pues mucho más. Claro. Llegó la oportunidad de ir a Guadalajara. Con el cartel que tenías, evidentemente iban a llegar buenas opciones, ¿no? Sí. ¿Recuerdas cómo te dieron la noticia de que ibas a Guadalajara? ¿Sabes fue la situación? Me acuerdo que en ese entonces estaba Tena en Veracruz. Y Tena también me había buscado. Okay. Entonces me habla Andrés y me dice, oye, ¿cómo es? ¿Ya está para allá? Y yo le digo, sí. O sea, ya habías decir a Veracruz. A Veracruz, por Tena. Por Tena. Entonces, después lo pensé bien y estuve, no, ¿sabes qué? No, Andrés, dile mejor que no, invéntale algo, qué sé yo. Sí. Entonces después se me acerca también Calero pues era toda la confianza del club, le decían todo. Sí. Y me decía, tranquilo, cálmate, ya viene una buena oferta, esto y lo otro. Y yo tenía muchos problemas con José Luis Trejo, ya estaba muy desgastada la relación. Entonces me dice, lo más seguro es que te vas a ir a Chivas. Entonces, pues ya. O sea, te dio la noticia, ajá, Miguel. Me dijo, casi es un hecho, tranquilo. Entonces, íbamos a viajar a Estados Unidos para la Interliga, creo que se jugaba la Interliga, algo así. Y vamos para México. Superliga, sí. Pero yo no sabía. Entonces, vamos al aeropuerto, llegamos, y entonces me dice, ay, José Luis Trejo, bajen todos menos Sergio. Y yo, me va a aplicar, me va a dejar aquí. Dice, tan... que me la va a aplicar y me va a dejar aquí. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? No viajas. Yo, pues dije, pero porque te vas a Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Me regresé en un taxi a Pachuca, vine por mis cosas, agarré mis cosas, me regresé al aeropuerto y me fui a Guadalajara. Ok. Así fue de rápido. En la noche hice mi contrato. Sí. Y al día siguiente viajé para Estados Unidos a jugar la misma Interliga con Guadalajara. Con okay. Sí. Y allá te tocó la misma situación, ¿no? Con un equipo plagado de El Venado, Omar Bravo, el Bofo Bautista. Sí. Entonces a mí, por ejemplo, me tocó con Hans, que era el entrenador. Sí. Él me ponía de media punta y a Bofo delantero. O a Bravo jugamos con un triángulo. Sí. Y Venado por fuera. Entonces, pues sí, pero ahí a Hans le valía lo que querer atacar y gustar y jugábamos todos. Sí. Ahí sí. Y pues sí, tuvimos un gran equipo, no llegamos al campeonato, pero en ese entonces, pero ya se veía que iba bien el equipo porque tenía, digo, ahorita no quiero decir que no están los mejores, pero en ese entonces pues eran jugadores ya consolidados que llegaban a Chivas, ya tenías 5 torneos siendo titular en otro equipo, y en ese entonces Chivas tenía como 8 jugadores en selección. Sí, claro. El Maza. Tenía, después vino Maza, Salcido, Osvaldo. Ramoncito, Osvaldo, Bravo, Pineda, Diego Martínez, o sea, era un equipo que te digo, ya la mayoría habían sido estaban consolidados en sus equipos que habían llegado y mismo en Chivas que ya tenían varios torneos jugando ahí. Y te toca ser campeón en tu primer año en Chivas, pero no en tu primer torneo. En el segundo. En el segundo torneo, porque en el primero vives uno de los momentos más emocionantes para la afición de Pachuca, pero del otro lado, Sergio.
Te toca la eliminación. Pues a nosotros nos eliminaron ahí. De la semifinal del Clausura 2006. Sí, sabíamos que el que ganara de Pachuca y Chivas, ahí Sí, claro. iba a ser campeón, porque el otro era, digo, sin demeritar lo que era San Luis, pero pues sabíamos que iba a ser así. Y digo, nosotros teníamos plena confianza en pasar, yo con Chivas, obviamente. Y bueno, en el último minuto nos sacan con eso. Yo acababa de salir, porque ya faltaba. Sí, en el minuto 85, faltaba, 86 saliste. Ya salí y pues ya. Entonces, ya la teníamos nosotros, claro. Y pa, que va Aquivaldo junto con Calero y va y nos meten ese. ¿Cómo y no era falta, pero bueno. Desde ahí, ¿no? No era penal, pero bueno, ya. Sí, claro. Y bueno, pues ya, que pues, decepción total. Sí. Pero te digo, pues seguíamos siendo el mismo equipo, no tuvimos cambios prácticamente en Guadalajara. Sí. Entonces al siguiente torneo pues se nos dio todo. Y fue cuando más la sufrimos porque entramos creo que hasta de repechaje, que estábamos jugando a los Libertadores y entramos al último, se nos dio todo también. Y fuimos campeones con Guadalajara. Con Chivas ya en el torneo Apertura 2006, ¿no? El Clausura pierden esa semifinal. Y luego viene el siguiente año una nueva final con Chivas Pachuca. ¿Recordarás, no? Yo no estuve en la de CONCACAF. A mí en ese entonces me dio varicela. Okay. Yo estuve en cuarentena prácticamente. Iba saliendo de cuarentena y no hice ese viaje. Bueno, no estaba entrenando ni mucho, nada. O sea, me tocó ver lo que falló penal Venado, ¿no? Sí. Que fueron los penales, a mí nos tocó viajar. Pero pues la perdimos también en ese entonces. Digo, bueno, por Pachuca, ¿no? Porque pero en ese entonces pues malo para nosotros porque sí, no fueron ese mundial de clubes, ¿no? Que representaba evidentemente representar a México. Y ni en Pachuca me tocó, no sé por qué se suspendió en el 2002. En el 2002 no hubo. Exactamente. Pero bueno, pues tenemos la medalla. Sí, y después de ahí vino Toluca, un torneo. Toluca, un torneo. Y de ahí brincas a Monterrey, donde también ganaste muchas cosas. Sí, también a mí me tocó la época dorada de Monterrey. Sí. Digo, para que tengas grandes triunfos y torneos buenos, pues tienes que tener buenos jugadores. Sí, ese era un equipazo. Cuando yo llegué a Monterrey era un equipo de media tabla, claro. De que si calificaba o no calificaba, ahí estaba. Entonces, pues en ese entonces pues nos tocó pues, todas las épocas buenas de... ¿Cuando llegaste ya estaba Buse? Ya, de hecho, jugó yo con él. Víctor Manuel Bucetich. De hecho, un torneo antes ya estaba él. Ok. Creo que también lo llevaron de emergente, que los dejó tirado en pretemporada la Volpe. Ok. A Monterrey, entonces llegó Bucetich de emergente y pues también. Se consiguen títulos de liga, títulos de CONCACAF, con una generación Davino, Basanta, Ayoví... El Chelito, ¿te tocó? Después llegó el Chelito. Chelito, Ricardo Osorio. Neri Cardoso. No, era un Aldo de Nigris, claro. ¿Y cómo le haces ahí? ¿También jugabas de volante? De volante. Sí, pero delantero, ahí sí jugaba de todo. Ahí ya porque ya llegué maduro. Sí. Ya tenía una madurez, y aparte pues ya había ganado todo lo que se tenía que haber ganado en el fútbol mexicano y en el continente. O sea, yo llegué ya maduro, ya tenía 33 años, creo. Sí. Entonces ya llegué bien, dije, si juego bien, voy a disfrutar prácticamente. Sí. Y sí, se dio todo. Salió, jugaba delantero, jugaba de volante, a veces entraba de cambio, a veces entraba de titular. Sí. Por todo lo que jugábamos Libertadores también. Sí. Que la Libertadores casi no le hicimos caso, la verdad no le interesaba mucho al club. Okay. Porque ellos lo que querían era ganar aquí. Sí, pelear a Tigres, ¿no? Sí, Tigres en ese entonces no. Sí, estaba peleando el descenso. Sí. No figuraba, pero pues la lucha siempre con ellos pues era eso. Claro. Entonces entonces la Libertadores prácticamente la desechábamos. ¿Cómo se vive el fútbol en Monterrey? Es mucha pasión, muy pasional. Muy pasional, nada que ver a ningún otro lado. Sí, y mira que pues en Guadalajara también se vive, pero nada que ver. Sí. Muy, muy pasional, se ve muy, muy distinto. Sí. Pero te digo, pues, bien. A mí me tocó épocas también, ahí sí disfruté, te puedo decir que ahí fue donde más disfruté el fútbol. Ok. Porque te digo, ya la madurez te da cierta... Sí, ya en el... Cierta calma, cierta tranquilidad, te
te da otras cosas. Sí, aunque hablamos cierre de tu carrera, pero realmente todavía jugaste 4 o 5 años, 5 años más por lo menos, ¿no? Sabes que yo ahí tenía que haberme quedado un poquito más, después me fui yo a Atlas porque iban a ser el último de mis hijos, ellos estaban en Guadalajara, entonces me fui prácticamente por eso. De hecho, cuando me habla Atlas y que voy a platicar con ellos y me dicen cuánto quieres cobrar, les dije yo dije, pues para que me digan que no. Pues sí, yo le dije, para que me digan que no, y para que me dicen que sí. ¿Qué hago? Nomás me volteé a ver así yo el que me acompañara siempre mi contador, yo no tenía representante. Nomás nos volteamos a ver qué hacíamos, ni modo decir que no. Si nos habían dicho que sí. Y te quedaste ahí. Y me quedé ahí en Guadalajara. Yo tenía contrato yo siempre tuve contrato. Eso fue una suerte que yo siempre tuve. ¿Nunca tuviste que estar buscando? No, siempre me buscaban a mí. Siempre me buscaban a mí, entonces vamos a poner, yo siempre tenía el sartén por el mango. O sea, sí, claro. Siempre decía, quiero esto o me quedo aquí. Sí. Es que por logros, por capacidades, por goles, y aparte contabas como mexicano, evidentemente, en un fútbol donde se jugaba en la cancha con ciertos extranjeros, entonces tener un futbolista de calidad. Sí, digo, es lo que te digo, yo siempre fui un jugador de 6 goles, 5 goles, 7, 8, lo máximo creo que fueron 10 o 12, no me acuerdo cuánto fue en Chivas, creo. Sí, aquí en Pachuca hubo un torneo con este Romano que también me fue bien. Sí. Si metí 9 o 10, no me acuerdo cuántos metí, correcto. También me fue bien ahí con él. El Clausura 2004. No me acuerdo. 7 en torneo regular y 2 más en liguilla, sí. Y luego en el 2008 con Chivas hiciste 9 en torneo regular. 9 y luego en el Libertadores hice como 6 o 7. Sí. No me acuerdo, nos fue bien ahí. Y digo, siempre he sido un jugador que es constante, pues va a tener más posibilidad que uno que está en un nivel, un torneo bien ahí. Claro. Otro mal. ¿Te faltó algo en tu carrera? No, yo creo que no. Yo creo que me voy contento. Bueno, me fui contento, me fui feliz de todo lo que yo hice, de todo lo que logré. Pude haber hecho mejor, sí. Pude haber logrado más cosas. Sí. Pues sí, tal vez, pero pues, digo, yo tuve como... No te miento, dejé de disfrutar y de jugar. No de jugar, porque lo seguía haciendo como unos 5 años. ¿Por qué? Porque yo no estaba convencido de jugar de volante. Entonces fue mucho tiempo lo que dejé de disfrutar y de convencerme de que lo podía hacer. Sí. No lo hacía y no quería, tonto. Terminé haciéndolo. Sí. Oye, ¿y siempre planeaste así o se dio la vida de retirarte en tu tierra? Se dio, porque yo el último equipo que estuve fue en Querétaro en Primera División. De hecho, fue tanto lo que yo ya no quería. Yo tenía contrato en Querétaro todavía. Creo que me quedó un torneo. Y yo dije, ya no quiero, ya estoy hasta aquí. Tuve también, Nacho Ambriz me separó. Ya no me... Ahí también, y me mandó a segunda, ya, digo, sin jugar, nomás a entrenar. Sí. Entonces yo dije, ya aquí ya no disfruto, ya no... Ya el fútbol no me apasiona. Entonces ya dejé de jugar. Cuando yo dejé de retirar, justo se va Mineros para allá. Y al siguiente torneo, pues obviamente no había ningún zacatecano, querían tener a alguien ahí nomás, no para jugar prácticamente, porque yo ya tenía 36 años, creo. Entonces me invitan a ser parte, de ahí porque era un zacatecano y una figura de la que en el fútbol mexicano pues era alguien que había ganado y a lo mejor iba a aportar en otras cosas, no tanto a lo mejor futbolísticas, pero algo de fútbol, pero también llevando a los chavos y la identidad que pudieran darle al equipo, porque no había nadie, ¿no? Y estar en Zacatecas y que no hubiera ningún zacatecano, pues era algo... Bueno, sí, se necesitaba. Se necesitaba, entonces pues fui ahí ya, me retiré, dio la suerte que fue también el del Grupo Pachuca. Excelente, muy bien. Vamos a echar la última dinámica, mi querido Sergio Santana. Ya viste que sacamos. El récord lo tiene Chitiba, a 8, pero... No, pues es que ese no tiene sentimientos también. No tiene sentimientos también. Son toquestuzos, mi querido Sergio Santana. Chitiba no tiene sentimientos. Bien, buen jugador el Chiti también. Sí, ¿no? sí, una fiera. Sí. Oye, a ver, toquestuzos. Te vamos a hacer 5 preguntas.
Pero si las contestas todas, son de tu carrera. Ok. Si las contestas todas, te salvas de los toques tuzos. Por cada error que ¿Va cometas, subiendo? va subiendo. Híjole. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ¿Estás intentarlo. listo? Perfecto. Pues, A ver, te los vamos a pasar. No traes anillos, ¿verdad? Creo que no. Eso, muy bien. no me gusta la joyería. Eso. Bien. A ver, tú me dices cuando lo sientes. ¡Ya! Ahí lo sentiste. Bien. Va a ir en el nivel 1, ¿eh? Te vamos a ir preguntando. A ver, debut, la fecha, el rival, ¿y recuerdas más o menos cuántos minutos jugaste? Ay, A ver. la fecha sí, el 7 de mayo. ¿De él? ¿De qué año? ¿De qué año? Ajá. Ay, güey. Espérame, ya me acuerdo. No, ya dijiste la fecha nomás. Pero con todo y año. Venga, ¿eh? No, pues fue en el 2000. 2000, perfecto. ¿Rival? Contra Toluca. ¿Y Perdimos cuántos? 4-2. ¿Cuántos minutos jugaste más o menos? Yo creo que algunos 20. 17. Está bien, se la pasamos. Ahí está. No le aumentamos. Bien. Primer gol con Pachuca. Rival, torneo y minuto. Ah, no, pues minuto está difícil, pero es contra el América en semifinal. Semifinal. No, pero jugaste. Contra el América, fue el primer gol. Ok, pero en torneo regular, ¿recuerdas? En el 2001. No, ese fue mi primer gol. En el contra América, en semifinal. En semifinales ¿de qué torneo? Pues el 2001. El torneo Apertura. Está bien, Apertura, bueno, está sí. bien. O sea, lo pasamos. Muy bien, rivales en el título del 2001. Contra Tigres. Pues a toda ver. la liga, ¿ok? No. En liguilla, a ver. O sea, nombres. ¿Cuartos? ¿Contra Ah. quién fueron? El título, ¿eh? El del 2001, no la final perdida contra Santos. Ay, A ver, ¿cuartos fue contra? pero ¿por qué Taro le suba? ¿Cuartos contra quién fue? Ese sí no me acuerdo. Cuartos fue contra... Subiendo, ¿eh? Pues su madre. Toluca fue semifinal. Toluca fue semifinal, sí. ¿Cuartos contra quién fue? Ya no está en primera división, pero sigue en el ascenso. ¡Ay, pero por qué se sube! ¿Siguen el ascenso? ¿Sí? Empieza con A. ¿Y quién? No doy ahorita. Sí, ¿viste? Atlante. Atlante, Sí, Atlante, ya me acordé. Muy bien, ¿y la final? Los Tigres. Muy bien. Sí, ya me A ver, alineación, dinos por lo menos 8 de esa alineación histórica cuando estaba Cardoso y el Pony, de esa final de vuelta de la Libertadores contra Chivas. Calero. Portería, ajá. ¿Quién más? Beto. Beto. ¿Los centrales quién eran? Ay, los centrales. ¿Vidrio? No. No, ya no estaba Vidrio. ¿Quién era? ¿De Lo Anda? expulsan, de hecho, no. Lo expulsan. Uno de ellos era refuerzo. Ah, bueno, Verón. Verón, y al que expulsan es a Ay, no, sí, no me acuerdo. Hurtado. Ah, Hurtado. Lateral izquierdo. Capitán Hurtado. No era, no, ya no estaba tampoco. No, sí estaba. ¿Tavo? No. Marcos Bueno, Sánchez. jugó Tavo, pero el lateral izquierdo jugó. ¿Quién más? Canterano también, el Pachuca. Fausto. Fausto, bien. Tavo, va 5. El medio campo. Ah, bueno, no, pues ya, fueron 9, ¿no? Dijiste 8, dijiste No, 8. van 5, van 5. Van 5, está el Pony. El Pony. Está Cardoso y estoy yo. Ahí está, Ya muy me bien. salí. Y ahora, ¿cuántos goles con Pachuca? ¿Cuántos hiciste? Según yo, 44, 40 y qué. Va a ir subiendo si no me dices la correcta. 47. ¿Eh? ¿Más? 49. ¿Más? Ah, 50. 50 goles. Ay, 50 goles con Pachuca, 44 de Liga, 2 de Libertadores, 2 de CONCACAF y 2 de campeón de campeones. Y las liguillas no las Muy cuentan, bien. qué gachos. Ahí va, Es ¿eh? que yo- Al ¡Ay, 4 te quedaste. Pero ¿por qué? Correcto. Porque las adiviné todas. Muy bien, perfecto. Chiva no adivinó ninguna también, por eso llegó hasta el 8. Sí. No, pero lo hiciste ¿Verdad? muy bien, lo hiciste muy bien. Como que causa nervios, ¿no? Ahí de pronto tener No, los pues es que hace los mucho toques. tiempo también. Bueno, toques tuzos con Sergio Santana, llegaste al 4, contestaste a grandes rasgos todas. ¿eh? No debería de haber hecho ninguno. Y las Tres contesté buena todas. memoria todavía, Sergio, ¿eh? Sí. ¿No? Está bien, porque hay jugadores que todavía ya no se acuerdan. Muy bien, por cierto, estamos en Tuzomanía aquí de UFD, en la Plaza Universitaria. Vengan para que puedan tener la mercancía oficial de Tuzos y Tuzas. Por cierto, van bien las Tuzas, ya cerca de la fase final de la liguilla. Ahorita fungiendo como auxiliar técnico, Sergio, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo has visto esta nueva etapa de tu vida? No, la verdad que muy contento primero por la oportunidad que se me dio. Nunca había trabajado en femenil. Sí. Como esto, una nueva experiencia, aprendiendo Sí. cada día.
adaptándonos a lo que es este formato de femenil y bueno, como dices tú, el equipo va muy bien. Sí. Y bueno, esperemos y ya tuvimos un descalabro fuerte que no nos lo esperamos, pero bueno, yo creo que nos sirve y que de aquí en adelante lleguemos hasta ser campeones. ¿Ya habías hecho mancuerna con Oscar? Con Oscar, ¿no? sí, ya había sido En Mineros y en Oaxaca. Okay. Ya habíamos tenido entonces nos llevamos bien, sé cómo trabaja él y sé cuál es mi función también. ¿Cómo es trabajar con el Rambo? No, una chulada. ¿Sí? Sí, la verdad que trabaja muy bien, cómo lo hace, Sí. cómo se dirige hacia el jugador o la jugadora en sí, claro. Lo hace de una manera muy armoniosa, así es que la verdad que muy bien. ¿Y te gustaría en algún momento también tú ser director técnico, me imagino, no? Pues yo creo que todo el mundo cuando empezamos a hacer este camino de ser o hacer el curso, pues es la idea, pero bueno, ahorita estamos en esa función y bueno, hay que esperar si se da el momento, si no, yo estoy contento, la verdad, y aprendiendo cada día más con Oscar también, que te digo que a mí me encanta cómo trabaja y por eso nos acoplamos muy bien y él fue el que también me invitó a este proyecto. Perfecto, pues ojalá que sigan así las Tuzas, ¿no? Ya queremos un campeonato de la femenil, es la deuda que también tiene dentro de la institución. Se han hecho muy buenos papeles, ya lo sabrás, se han llegado a 3 finales. Por ahí ha faltado un toquecito más, ¿no? Ojalá que este sea el torneo. Pero mucho éxito, Sergio. Gracias por esta muy buena charla, por esta interesante plática que tuvimos de toda la historia con Pachuca, con Chivas, con Monterrey. Evidentemente hay mucha tela de donde cortar todavía. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí vamos a andar y ojalá y este sea el torneo bueno para las Tuzas, que podamos ser campeones. Ojalá que sí. Perfecto. Sergio Santana, leyenda de los Tuzos del Pachuca, uno de los primeros canteranos para que hoy los Tuzos sean un equipo considerado formador y que le da oportunidades a los jóvenes. Bueno, pues hubo jugadores que picaron piedra y que abrieron el camino para todas estas nuevas generaciones que están llegando a la primera división mexicana. Gracias al equipo de producción, a Zoé Ramírez, a Alejandro Mijares, a Daniel Núñez, con el buen Sergio Santana. Muchas gracias. Esto fue el podcast Blanquiazul.